Buenas tardes, aprendices. Continuamos con el desarrollo de la plantilla de Excel de la fase 7, donde vamos a trabajar en este envío el precio de venta, el punto de equilibrio y el análisis del proyecto. Entonces, el precio de venta, como su nombre lo dice, es el valor en el cual vamos a vender nuestro producto. Más adelante lo vamos a ver en el Excel. El punto de equilibrio, recordemos que es una herramienta que nos permite saber en qué momento los ingresos, las ventas cubren los costos totales, los costos fijos más los costos variables. En este punto, la empresa ni gana ni pierde, pero si la empresa produce menos y vende menos del punto de equilibrio, pues es pérdidas, pero si empieza a vender más, ya empiezan como tal las ganancias, las utilidades. También lo vamos a ver en la plantilla. La evaluación y análisis de proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios en un determinado periodo de tiempo, siendo la correcta identificación de beneficios la parte más importante, ya que a partir de esta se basa el análisis para tomar una adecuada o varias decisiones. Continuemos ahora sí en la plantilla. Como les decía, en este envío vamos a trabajar precio de venta. Van a validar que sea la hoja que dice precio de venta modificado. Yo hice varios ajustes. Entonces, deben validar que diga modificado y que aparezcan dos fórmulas, así como está acá. Porque resulta que el SENA envió otra plantilla, pero como les dije anteriormente, la ajusté. Entonces, existen muchos métodos para calcular el precio de venta. Vamos a trabajar dos fórmulas. La primera es costo unitario total sobre 1 menos el porcentaje de la utilidad deseada. Y la segunda es costo unitario por 100 dividido 100 menos la utilidad. En esta primera fórmula utilizamos la utilidad en porcentaje y en la segunda la utilizamos en número. Por lo tanto, ¿qué necesito o qué deben hacer ustedes? Diligenciar la información que está en amarillo. El logo de la empresa, el nombre de la empresa, la utilidad deseada en porcentaje y la utilidad deseada en número, sin agregarle el porcentaje. Esta parte como tal la deben diligenciar. Los campos que no tienen amarillo no los deben diligenciar. ¿Cuál es el costo unitario? Recuerden que en la fase 6 ustedes trabajaron la siguiente hoja. Esta hoja es de la fase 6, es la última hoja que elaboraron, es costos de producción. Entonces, en esta hoja solo tenemos lo que tiene que ver con el área de producción, la fábrica como tal de la empresa o donde se prestan como tal los servicios. ¿Listo? Entonces, recordemos que los costos variables son los que tienen directamente que ver con la materia prima, con el empaque, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos los costos fijos. Esta hoja ya el SENA la había entregado formulada. Costos fijos, la mano de obra y los gastos de fabricación. Entonces, para poder calcular el costo unitario, ¿qué van a hacer? Van a agregar esta fórmula si no la tienen. Costo total sería igual a la suma de los gastos de fabricación, la mano de obra y la materia prima. De ahí sale costo total. Cantidad es la cantidad que ustedes ya tienen en la parte superior de esta hoja, ya está amarrado, en este caso, 200 unidades a producir. Son las unidades que ustedes van a producir en el mes de enero. Esto ya estaba amarrado, pero por si quieren recordar de dónde sale, del mes de enero, de la parte de producción. Entonces, ¿qué deben hacer? Entonces, costo total, sumamos todo lo que les nombré, cantidad es la cantidad que está en la parte superior de esta hoja de costos de producción y costo unitario sería el costo total dividido las cantidades que se van a producir en el mes de enero. Eso nos arrojó en este caso un valor de 55.537.5. Ese mismo valor es el que estamos dejando en la fase 7, en esta parte. Se pueden dar cuenta que conservé el primer decimal, 55.537.5. Cuando actualizamos el valor, ya la fórmula se actualiza, entonces, costo unitario 55.538,
1 menos el 50%, ya está amarrada la fórmula, y nos arroja un valor de 111.075 pesos. Al ustedes también actualizar aquí la utilidad, pero no en porcentaje, sino en número, también se nos actualiza esta información. La fórmula es distinta, pero el resultado, si se dan cuenta, es el mismo. Y aquí en la parte de abajo, la confirmación nos muestra que la diferencia entre los dos procedimientos para calcular el precio de venta es 0. Por lo tanto, está cuadrado. Les recuerdo, solo diligencian los espacios en amarillo. Ahora vamos con el punto de equilibrio. Logo de la empresa, nombre de la empresa, la idea del negocio en que consiste y esta información de dónde sale. Entonces, costos fijos del servicio. Esa información sale de la fase 6. Costos fijos. Entonces tenemos, esta información es la que estamos pasando allá. Honorarios, impuestos, arriendos y demás. Y ya les muestro. Denme un segundo. ¿Qué se hizo acá? Listo. Entonces, como les decía, esta parte y también la nómina, donde tenemos la nómina en la fase 6. 6.716.892, su total mano de obra y todos estos valores. Si los sumamos, nos arroja un valor de 7.646.892. 7.646.892. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es porque cuando hicimos el tema de los gastos en la fase 6, las depreciaciones se pueden dar cuenta que decía 50.000. En cambio, como nosotros ya hicimos el cálculo de las depreciaciones, este valor no sale de allá, es el único que cambia, sino que sale de la hoja de depreciaciones. Entonces, miramos la hoja de depreciaciones y la depreciación anual es de 720.000 pesos. Pero resulta que en esta parte del archivo nosotros estamos necesitando valores mensuales, por lo tanto se tomó esos 720.000 y se dividió en 12. Si ustedes tienen más artículos a depreciar, pues los sumarían aquí y hacen la misma fórmula. Entonces, ¿de dónde salió esta información? De la fase 6, de la última hoja, gastos de fabricación y los gastos de mano de obra, que también los tienen aquí. ¿Listo? Continuemos. Entonces, ¿la materia prima de dónde salió? Resulta que ustedes en la fase 6 también tienen una ficha técnica donde tienen los valores por un bien o por un servicio. Esa información es la que tienen allá. Denme un segundo. $62.005 y en la fase 6, $62.005. Vuelvo y les recuerdo, solo los espacios en amarillo. Estos totales ya están actualizados, por lo tanto no los deben cambiar porque se pueden descuadrar las fórmulas. Costos fijos, ya nos trae los valores. Precio de venta, nos trae desde la hoja anterior el precio de venta, ya está con fórmula. Costo variable, lo tenemos aquí ubicado. Y la utilidad deseada, también la amarra de la hoja anterior del precio de venta. Si modificamos la utilidad, también se actualiza. Entonces, deben validar que esta sea la hoja que ustedes están diligenciando, porque como les digo, hay otra plantilla. ¿Qué pasa? Para hallar el punto de equilibrio, la idea es hallarlo tanto en unidades como en pesos. En este Excel yo les puse las fórmulas para que ustedes al igual sepan de dónde sale la información. Entonces, costos fijos, la fórmula toma los costos fijos.
precio de venta unitario menos costos variables, entonces el precio de venta menos los costos variables. Recordemos que estos costos variables es de producir un solo artículo. Salió de la fase 6 de la ficha técnica de producir un solo artículo. ¿Listo? Entonces aquí ya aplicamos la fórmula, este valor dividido este menos este y nos arrojó 156 unidades. ¿Qué quiere decir? Que a partir, bueno, que en el momento de que yo venda 156 unidades, ni estoy ganando ni estoy perdiendo. Estoy en el punto de equilibrio. Ya a partir de 157 unidades, empiezo a ganar. Entonces, ese es el punto de equilibrio en unidades. Aquí hay un cálculo que nos dice cuánto sería el punto de equilibrio al año. Entonces sería multiplicado por 12, 1872. Ahora el punto de equilibrio en pesos. Entonces, costos fijos sobre 1 menos costos variables unitarios sobre precio de venta unitario. Las fórmulas ya están listas. Entonces, costos fijos, 1 menos costo variable unitario sobre el precio de venta. Nos arroja este valor 17.332.162. Existe una fórmula para confirmar. Entonces, punto de equilibrio en unidades, 156, precio de venta unitario, 111.075, igual a 17.332.164. Se pueden dar cuenta que los valores coinciden. Entonces, la diferencia es cero, por lo tanto, nuestro punto de equilibrio está bien calculado. Recuerden, esta es una explicación, pero como tal ustedes solo diligencian campos en amarillo. La tabla se debe actualizar sola. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de 156 yo ya empiezo a tener utilidades. Esta empresa, bueno, luego sigue el cuadro que debemos diligenciar las unidades vendidas. ¿De dónde sale esta información? De la fase 6. Recuerden que ustedes tienen una hoja que dice unidades vendidas, de ahí traje esta información. Entonces, por eso es que está en amarillo, porque ustedes la deben diligenciar. ¿Qué quiere decir? Miren, si ustedes miran la gráfica que está al lado derecho, hemos superado el punto de equilibrio. Si yo, por decir, solo para mostrarles que la gráfica se actualiza, solo hubiera vendido 100 unidades, la empresa hubiera empezado en pérdidas, hubiera llegado a un punto de equilibrio y luego sí utilidades, pero como esta empresa empezó a vender 170, muy bien porque superó el punto de equilibrio, ya está obteniendo utilidades. ¿Listo? Por lo menos está cubriendo los costos totales, tanto fijos como variables. ¿Listo? Toda esta información sale de allá. Ahora, evaluación y análisis de proyectos. Solo la información en amarillo. Espacio del logo, nombre de la empresa. Los gastos administrativos, ¿de dónde salen? Recuerden que en la fase 6 ustedes tienen gastos administrativos. Les voy a mostrar rápidamente. Fase 6, gastos administrativos, el total, y gastos de venta, el total. Pero resulta que esto es un valor mensual. Necesitamos multiplicarlo por 12. Entonces, por lo tanto, ustedes ven aquí los gastos administrativos 750 y gastos de venta multiplicado por 12. También pasa lo mismo con la nómina. Entonces, en la nómina ocurre lo siguiente. Fase 6, nómina, 1.352.000 y 1.352.000. Pero como esta nómina es mensual, también la tenemos que multiplicar por 12. Entonces, 1.352.000 por 12 y 1.352.000 por 12. Esta proyección es a 5 años. La idea es que ustedes analicen qué ha ocurrido con la empresa. Entonces, aquí nos dimos cuenta que arrojaba pérdidas. Entonces, ¿qué se concluyó? Podemos analizar que la utilidad en el primer año es poca, pero aumenta en el proyectado a 5 años. Pero lo que pasa es que seguimos en pérdidas. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Uno, disminuir los gastos de venta y gastos de administración, y lo otro, cambiar la utilidad. Entonces, vamos a dejar la utilidad en un 80%, porque si la seguimos dejando en un 50%, pues no vamos a poder obtener ganancias. 80 y 80. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Miren, ya aumentó como tal
la utilidad, antes nos arrojaba pérdida, ya tenemos utilidad en la empresa.